grabar. Y en este caso nos pide comprobar el teorema de Stokes. Se ve en mi pantalla, ¿verdad? Se ve mi pantalla. ¿Pueden escribir en el chat? Sí, ok. Esperen que este lápiz parece que está fallando. Bueno, y nos dan la superficie, en este caso en la parte de un plano, contenido el plano en el primer octante, ¿no? No pensemos que es pues, una pirámide o algo así, solamente es el plano, solo es lo azul, o sea que no estoy considerando las otras tres caras que pueden formarlo, porque si ya considero que esta es una superficie cerrada, tendría que ser la parte frontal del plano, lo que está en el plano XY, lo que está en el plano YZ, lo que está en el plano XZ. Entonces serían cuatro caras y eso formaría una superficie cerrada porque es la frontera de un volumen. Pero si solo considero esta, es la parte del plano. Entonces, el teorema de Stokes, recuerden que decía que la integral de línea de una trayectoria cerrada es igual a la integral del rotacional de A punto diferencial de área. Aquí sería la curva C, aquí sería la superficie que encierra S. De forma que aquí la curva C, si lo que está en azul, esa parte del plano es S, el contorno, la frontera, lo que está siendo encerrado por S, eso es la curva C. En este caso está formada por tres rectas. Y yo suelo decir, bueno, si tengo tres rectas y hay tres ecuaciones diferentes para cada una de ellas, y la forma de resolver una integral de línea era expresando las integrales en función de una sola variable mediante la ecuación de esa recta, y como tengo entonces tres rectas, tengo tres ecuaciones, tengo que partir mi integral de línea cerrada debo partirla simplemente en tres que no van a ser cerradas, una por cada porción de la curva cerrada que tenga una ecuación diferente. Entonces, en este caso son tres porciones, serían tres. Si de repente fuera una curva cerrada que tiene cuatro porciones con ecuaciones diferentes, o formada por cuatro curvas diferentes, tengo que hacer cuatro o dos, las que sean. Pero no puedo hacer una sola integral de línea, a menos que tenga una ecuación que me defina todas las porciones de un solo. En el caso de un círculo, ¿verdad? De una elipse, que con una sola ecuación puedo describir todo. Pero les he llamado C1, C2, C3, entonces debo escribirles acá, especificar cuál es C1, digamos que C1 es esta, C2 es esta y C3 es esta. Tengo entonces que definir un sentido, una orientación al camino que voy a recorrer. Entonces, como dicen comprobar Stokes, vean que no me dan un camino en particular, pueden tomar el que ustedes quieran. Al final de cuentas, les tiene que dar lo mismo la integral de línea y la de superficie. Solo que ese camino que vayan a tomar, esa orientación de la trayectoria cerrada, pues va a influir en cuál va a ser el diferencial de área, la dirección más bien del diferencial de área que van a tomar. Recordemos que se había dicho que, bueno, si teníamos, en el caso del teorema de Stokes, si teníamos pues un sentido
de la trayectoria cerrada, entonces el vector normal se debería tomar así. Si desde arriba veíamos que el recorrido era en el sentido antihorario, entonces el normal iba hacia arriba. Pero si lo que veíamos era que iba en sentido horario, entonces el vector normal va a ser hacia abajo. Entonces, si yo defino un sentido, por ejemplo, este de acá, ¿qué pasa? Color rojo, ahí. Este de acá. Y ustedes lo ven de frente y ponen la mano o ven que es un sentido antihorario, entonces el vector normal que deben tomar para verificar el teorema de Stokes tiene que salir. Digamos que lo voy a dibujar así. Si la toman al revés, entonces tiene que entrar. Pero claro, la dirección del vector normal tendría que ser la misma del diferencial de área. Entonces, si ustedes definen esto en un sentido, el normal va a ir, en este sentido, va a ir hacia afuera. Si lo definen al revés, el diferencial de área va a ir hacia adentro. ¿En qué va a influir? Evidentemente en los signos de algunas componentes del vector diferencial de área o del vector normal. Es irrelevante cuál opción tomen, pero al fin de cuentas tiene que darle lo mismo la integral de línea y la integral de superficie. Pero la orientación se define la que ustedes quieran y según la regla de mano derecha escogen cuál va a ser su diferencial de área, la dirección que van a tomar del vector normal. Ok, entonces, si yo planteo directamente, solo decir cuánto sería A punto de dr, pues lo voy a escribir acá para cada una de ellas. Recuerden que como son tres componentes en general, yo puedo escribir A de dx más AY de dy. Eso en general, ya vamos a reemplazar componentes. Digamos que este es C1, luego lo mismo para C2, y lo mismo para C3. Vean que en el dibujo he indicado cuál es C1, cuál es C2, cuál es C3, y lo mismo espero de los estudiantes cuando presenten un ejercicio de esto. En este caso, la curva, lo que estoy diciendo es que la curva C se compone de tres curvas, C1, C2, C3. Y lo represento como la unión de esas tres curvas. La unión usual de conjunto. Ok. Primero es necesario recordar que esto debe quedar, la estrategia que voy a utilizar creo que es más rápida, es integrar con respecto a una sola variable, es decir, expresar esto en términos de una sola variable, aunque dije que también se podría integrar cada término de la suma con respecto a una variable diferente, pero voy a optar por integrarlo todo con respecto a una variable. Entonces requiero la ecuación de la recta, en este caso C1, una recta que está contenida sí, recuerden que no es Zoom, por eso no me gusta usar Zoom, porque en Zoom tengo que estar aceptando cada vez que alguien entra fuera de la hora. Aquí si entran y salen, no hay problema. Por esa razón no uso Zoom. Solo que cuando entren apaguen el micrófono, ¿verdad? Ok, entonces decía que ocupo la ecuación de esta recta C1. Una recta que va de este punto a este punto y es una recta que está contenida en el plano XY. Pues la ecuación es bastante fácil de encontrar, no vamos a perder tiempo detallando el procedimiento. Eso es algo que ustedes lo aprendieron en 110. Y simplemente la ecuación es x más y igual a 1, pero adicionalmente, en cualquier punto de esa curva, z vale 0.
Entonces resaltemos eso, ¿no? La ecuación es x más y igual a 1, pero además, en cualquier punto sobre la curva, z vale 0. Entonces yo tengo una relación, lo voy a escribir acá, las componentes, déjeme copiar y pegar esto para no estar subiendo tanto. Es esto, ¿no? Si reemplazo la componente en la primera integral, la componente x, vean que es y por x. Quedaría entonces y por x c de x. La componente y es negativo, menos x, y, z cuadrado, diferencial de y. Y la componente z es x, y, z cuadrado, diferencial de z. Voy a poner aquí todavía C1, no he establecido un límite de integración. Pero lo que sí es que sobre esa curva C1, x más y vale 1, es la relación que cumplen los puntos, pero además z es igual a 0. Entonces, si hay alguna variable que es constante, pues al calcular ese diferencial, sea cual sea, z vale 1, z vale 2, z vale 3, el diferencial va a ser 0. Y aquí, pues si calculo el diferencial, si x y y se relacionan por esta ecuación, los diferenciales también se van a relacionar. Simplemente despejando la x o la y y calculando el diferencial. Pero lo que hacemos entonces, si queremos expresar la integral en términos de una sola variable, utilizo esto. Es decir, reemplazo las relaciones x, y, z y también reemplazo las relaciones de los diferenciales. Quizás aquí la opción más fácil es simplificar, dado que como z es 0 a lo largo de ese 1, entonces todo el término este va a desaparecer y me ahorro buena parte del trabajo. En el otro caso, bueno, como z es 0, entonces sería 0, pero bueno, aquí también el diferencial es 0. Entonces podría que un término se anule porque una variable de la componente es 0 o porque el diferencial de esa variable es 0, pero eso solo va a ocurrir en la curva, C1 en este caso. Entonces la integral sobre C1 se reduce a la integral y x de dx. Entonces ahora decido, bueno, como solo me queda esto, pero tengo variable y, tengo variable x, tengo diferencial, entonces decido, integro esto con respecto de x, integro esto con respecto de y. Pero me debe quedar una sola variable. Independientemente qué opción ustedes tengan, el resultado tiene que ser el mismo, solo que hay que observar en nuestra trayectoria, si yo integro con respecto de x, cuál va a ser el orden de integración de x, y si yo integro con respecto de y, cuál va a ser el orden de integración con respecto de y. Veamos aquí que si yo decido dejar todo esto en función de y, debo cambiar la x y debo cambiar el diferencial. Dos cosas. En cambio, si yo quiero dejar esto en función de x, solo debo cambiar la y. Pero la y y la x, recuerden esto, van las dos cambiando a lo largo de la curva C1. Porque algunos dicen, la y la saco porque es constante. No, no es constante. A lo largo de C1, la y va cambiando mediante esta ecuación, que es una relación entre las dos. Se puede dar la casualidad en un problema que, por ejemplo, no haya una y, me desaparezca, porque la operatoria con las componentes, al final de cuentas, sin reemplazar nada, tengo ya una sola variable. Entonces, en ese caso es más simple, porque si ya está en una sola variable, integro directamente con respecto a esa variable. No hay que hacer nada más, solo integrar con respecto de x, o con respecto de y, con respecto de z, pero se puede dar esa casualidad que al hacer la multiplicación, el producto punto, me quede una sola variable y va a ser más simple porque no tengo que usar absolutamente para nada la ecuación, sino solamente establecer el límite de la integral. Pero eso no pasa acá.
Entonces voy a optar por dejarlo en función de x. Entonces, si dejo eso en función de x, quiere decir que voy a agarrar la y aquí, la voy a despejar y decir, bueno, y es igual a 1 menos x. Puedo calcular el diferencial, aunque no va a hacer falta. Pero con estas dos, yo puedo decir entonces, o lo dejo en función de x o lo dejo en función de y, pero ya dije que lo vamos a dejar en función de x. Entonces cambio la y es 1 menos x, quedaría 1 menos x por la otra x de dx. Y los límites vamos a observar en nuestra curva de dónde a dónde van en la variable x siguiendo la orientación de la curva. Entonces, si la curva va de este punto a este punto, en el eje x, ¿de dónde a dónde iría? La integral con respecto a x, ¿de dónde a dónde va? Eso solo lo pueden escribir, no hace falta que lo digan. Son dos opciones, de 0 a 1 o de 1 a 0, pero si esto lo ven, vamos a ver. Si lo vemos, voy a dibujar aquí al ladito. Si yo lo veo desde arriba, que se paran sobre el eje Z, y ven esto, esta es la curva, ¿no? Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces tendría que ser desde este X, que es X igual a 1, hasta el X de este punto. Y el X de este punto es, pues, X igual a 0. Entonces va de 1 a 0. Porque tomé sentido. Si alguien tomó, que repito, lo dije al principio, lo pueden hacer, tomar la orientación contraria, al final de cuentas lo que se quiere es comprobar el teorema de Stokes. Pero sí iría de 1 a 0. Y es una integral bastante simple. Algunos de ustedes la pueden ir haciendo así a mano rápidamente, mientras vamos a la siguiente. La curva 2. Voy a mover el campo. Voy a reemplazar las componentes. La curva 2, y por x de dx, menos xy z cuadrado de dy, más xy z cuadrado de dz. Y vamos a la curva 2. Recuerden que tenemos que ver las ecuaciones de esa curva. Que claro, como son rectas, se espera que el estudiante pues saque la ecuación de esa recta. En este caso, la curva C2 es esta, está en el plano de Z. ¿Qué puse? Déjenme ver. Ah, sí, gracias. Era para ver si estaban en clase, ¿verdad? Gracias. Entonces, esa curva, pues está en el plano ZY. Ahí, en cada punto sobre esa curva, ojo, la X es 0. Y la ecuación de la recta, si sacando, bueno, si hacen todo el cálculo, es simplemente Z más Y igual a 1. Sacan intercepto, pendiente, como lo quieran hacer. X igual a 0, Z más Y igual a 1, regresamos acá. Entonces la ecuación de todos los puntos sobre esa curva es Z más Y igual a 0, perdón, Z más Y igual a 1 y X igual a 0. Entonces, si hay alguna variable que es constante, el diferencial va a ser 0. Ojo, puede que sea, por ejemplo, la X igual a 2, pero el diferencial siempre va a ser 0. Entonces, a la hora de cambiar aquí, cambio por X igual a 2, cada X lo cambio por 2, pero los diferenciales los cambio por 0. O sea, no siempre va a ser 0 ambas.
Pero si es constante una variable, el diferencial siempre va a ser 0. Entonces empiezo a cambiar, porque la idea es dejar eso en función de una sola variable. Pero en este caso se da la gran casualidad que, bueno, aquí el x es 0 y el diferencial, entonces todo esto es 0. Aquí con uno que sea 0, como es una multiplicación, claro, si es suma eso no pasa, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque hubo un problema una vez que decía que y más y y pusieron que era todo 0. Si es suma no es todo 0. Como es producto, sí. Entonces aquí todavía es más ventaja porque todo da 0. Como es una integral definida, la integral definida de 0, eso da 0. Entonces nos ahorramos hacer un montón de cosas, pero eso, repito, es una casualidad. Más 0. Solo como ejercicio, si no hubiera sido todo eso es 0, y si ustedes deciden integrar con respecto de y, en el caso de que no hubiera sido 0, e integran con respecto de y, de dónde a dónde hubiese ido de dónde a dónde tendrían el límite de integración. Se integran con respecto de y en el caso de que no es 0. Déjenme subir el dibujo para que ahí lo tienen. Se integran con respecto de y. Exacto, de 1 a 0. Solo veo la y, arranca de este y a este y, es 0. Y se integran con respecto de z, que es otra opción, si deciden dejarlo con respecto de z, z sí sería de 0 a 1. Z sería de 0 a 1. Pero bueno, aquí nos ahorramos eso porque la integral dio 0. Algunos ya hicieron la integral. Déjenme ver los comentarios. Creo que alguien puso por ahí. Menos un sexto, sí. Eso da. La hizo a mano, ¿verdad? No. Ese XD no suena como que fue a mano. Bueno, lo demás corroboran que es menos un sexto. Vamos con la última, que son 3. Igual hago el cambio de las componentes. Entonces sería yx de dx menos x y z cuadrado de dy más x y z cuadrado de dz. X, y, ok. Y ocupo la ecuación de la curva C3. Vamos otra vez al gráfico. En este caso, pues en la curva C3, la y es 0. Y la relación, pueden verificar con los interceptos, que en este caso, y más z es igual a 1. Ahora, la forma del plano, específicamente la forma del plano, permite que las ecuaciones de las tres rectas sean muy similares. No es que siempre va a ser así. Entonces vamos acá. La y es 0 y el diferencial de y es 0. Además, x más z es igual a 1. Entonces cambio todo lo que está aquí para dejar en función de una sola variable, pero aquí también ocurre algo parecido al anterior, que aquí es 0, aquí también, por el diferencial y por la componente, aquí también, 0 otra vez. El problema está diseñado para que eso pase. Ahora, ¿de qué depende que eso pase? Del campo en sí, no tanto de la curva. Porque si mi campo no tiene ninguna y, sus componentes no tienen y, lo único que se va a anular es el del medio por el diferencial. Que se anula en realidad
porque el campo a lo largo de esa curva, sus componentes valen 0. Entonces ya está. Vean que nos ahorramos un montón de trabajo para este problema en específico. Ustedes pueden de repente diseñar otro problema, jugar con otro ejercicio, solo que cambian al campo las componentes, ¿verdad? Al final de cuentas, la idea es verificar que se cumple el teorema de Stokes. Entonces, la integral de línea cerrada da menos un sexto. Recuerden que hay que hacer la suma o resta, ¿verdad?, de todos los resultados. Si fueran más trayectorias o no, o menos, pues hacemos la suma o resta y tenemos que la integral de línea vale esto. Tomando esa orientación. Si alguien tomó la orientación al revés, es decir, visto desde Z o desde enfrente, no. Voy a poner la imagen aquí para no estar subiendo y bajando. Si alguien toma la orientación diferente aquí, la respuesta lo que va a hacer es un cambio de signo. Menos un sexto y un sexto. Bueno, vamos ahora con la integral de superficie. Para la integral de superficie, en el teorema de Stokes, lo primero que hay que ver es que se debe calcular el rotacional. Que es la expresión rotacional punto diferencial de A. Entonces, en el caso de rotacional, pues recordemos que se escribe Y, Z, X. Mencioné que en una presentación que aparece ahí de Tegucigalpa, que está en un PDF, perdón, en un PowerPoint, hay un montón de ejemplos, digamos, básicos que ya tendrían que haber visto a estas alturas. Van las derivadas. Y el campo no lo hubiera borrado. Claro, en una pizarra, es decir, estar en la pizarra en el aula, solo me volteo a ver a la par y ya está. Aquí tengo que estar regresando. Bueno, ahí lo apunté. Aquí colocamos las componentes en ese orden. Componente X, Y por X. Componente Y sería menos X, Y, Z cuadrado. Componente Z es X, Y, Z cuadrado. Entonces, ¿cómo funciona? Como un determinante. Entonces, en el primer caso, sería derivar con respecto de Y, X, Y, Z cuadrado. Y eso va a dar, pues, X, Z cuadrado. Menos. Luego derivar con respecto de Z. Derivar con respecto de Z menos X, Y, Z cuadrada. Entonces quedaría un negativo al derivar con respecto de Z, 2X, Y, Z. Repito, derivo con respecto de Y, derivo con respecto de Z. Ahora viene por el signo del cofactor, el menos. Borro esto. Y sería derivar con respecto de X esto y con respecto de Z esto. La de Z va a dar 0. Entonces sería derivada con respecto de X, quedaría Y Z cuadrado menos 0. Vamos con el siguiente, que sería en Z. Y es derivar con respecto de X esto, derivar menos, derivar con respecto de Y esto de acá. Entonces la derivada con respecto de X es menos YZ cuadrado. Menos la derivada con respecto de Y. Derivada con respecto de Y es simplemente X.
De forma que el rotacional, ese campo vectorial lo puedo escribir ya simplificado. Entonces aquí sería xz² más 2xyz en x menos yz² en y. Aquí puedo sacar el negativo si quieren enfrente. Sería entonces menos yz² más x, porque saqué el negativo, en z. Ok, ya tengo entonces el rotacional. La otra parte de Stokes dice que es la integral sobre de superficie sobre la superficie que encierra la curva C del rotacional punto DDA. La situación en este caso es que el DDA es un vector constante, porque como es un plano, un vector perpendicular en cualquier punto de la superficie, o sea, la dirección se mantiene constante. La magnitud, pues, depende de los diferenciales x, y, z. Pero la dirección que tiene es constante a lo largo de toda la superficie. Pero es una dirección que tiene tres componentes. Componente x, componente y, componente. Entonces, en ese caso, al plantear el diferencial de área, debería escribir dy de z en x más dx de z en y más dx de y en z. Y la dirección en base al dibujo es que si yo veo ese vector y lo descompongo en cualquier lugar de él, las componentes pues todas son positivas. Eso se puede verificar visualmente, o si lo hacen, si quieren hacerlo también, pueden recurrir a su curso de vectores y matrices y sacar la ecuación del plano que en este caso la ecuación es x más y más z igual a 1. Bueno, ¿cómo hacerlo? Eso se detalló en su libro, en su curso de vectores y matrices. Si no lo recuerdan, pues lo deben ir a repasar. Pero claro, en problemas que el gráfico sea tan de repente más complicado, se les da la ecuación o se les da el gráfico, las dos. Pero si es un plano, pues se supone que en un plano ustedes pueden encontrar rápidamente esa ecuación. Entonces, es por esa razón que el vector normal, sus componentes, todas son positivas, pero tiene tres componentes. Entonces, decíamos que en ese caso, si yo planteo el producto punto con el diferencial de área, que vean que el vector diferencial de área lo tomo hacia arriba por lo que mencioné anteriormente, por la orientación de la línea. Pero en este caso son tres componentes, entonces estaría obligado a hacer tres integrales dobles. Si uso porque esto al final de cuentas, esto llámenle un campo vectorial cualquiera, llámenle el campo B. Pero es un campo vectorial, que sea rotacional de algo, no importa, es un campo vectorial, te debería hacer entonces tres integrales y decir, ok, la Bx de dAx, la By de dAy, la Bz de dAz, y cada una de las componentes se tendría que integrar respecto a la proyección, o el dominio de integración sería la proyección, que en este caso para el plano XY la proyección es esta, es un triángulo, y en realidad son triángulos para todas. La proyección en el plano ZY sería esta, y la proyección en el plano XZ sería esta. Pero hago tres dobles. Situación que se da porque el diferencial de área tiene las tres componentes. Si solo tiene dos componentes,
pues solo serían dos integrales. Si solo tiene una componente, el diferencial de área, solo sería una integral doble. Entonces es más simple. Por eso planteaba que la opción práctica en estos casos es utilizar el llamado factor de escala. Yo decido, en vez de hacer tres integrales, solo hago una, pero tengo que agregar ese factor de escala que me hace la igualdad. ¿Cuál tomar? Bueno, yo decido en función, se va a decidir en función de la proyección, de forma que pueda determinar cuáles son las ecuaciones de las curvas que definen la proyección. Y en este caso lo puedo hacer en los tres, porque los tres son triángulos, entonces las curvas que van a estar en el contorno de cada proyección son rectas. Entonces aquí me da igual con respecto a qué variables vayan a integrar. Si lo hacen con XY, o sea, lo que quiero decir es que el nivel de dificultad de las tres opciones es igual. No hay una que de repente o que aparentemente vaya a resultar más difícil. Pero en todo caso, escojamos una opción. En todo caso, voy a decir rotacional de A, punto, el vector normal, y voy a escoger de X de Y. Voy a integrar, entonces aquí sería el dominio de integración se convierte en la componente Z, que es la que está en el plano XY. Entre valor absoluto normal punto Z. Pero ya dije que lo del normal realmente, pues, la magnitud se va a eliminar, entonces, ¿para qué poner el término dividiendo si puedo colocar directamente normal? Porque al ser unitario me va a quedar lo mismo. Entonces no es necesario que sean unitarios, porque se va a cancelar la magnitud, entonces les va a quedar el normal. Pero necesitamos el vector normal. Ahora, como es un plano, hay dos opciones. Hay una opción que recordar que dado un plano, pues la ecuación del plano, hay ciertos parámetros en esa ecuación que me dicen cuál es el vector normal. Si no recuerdan eso, pero sí recuerdan cómo calcular la ecuación o ya les dan la ecuación, podemos calcular ese vector normal con la ayuda del gradiente. Pero hay que definir una superficie o que el plano sea una superficie donde la variable u, que no está ahí, vean que ahí no está la u, donde la variable u sea constante. No es que voy a derivar esto. Repetir lo que hice en el cambio de integral. ¿Cómo así? Déjenme habilitarle el audio. Sí, pero ¿cómo así? Ingeniero, el cambio que hace el vector normal y el plano Z, porque abajo queda el Z unitario, o sea, ese pequeño cambio que hace ahí, usted dijo unas palabras que no le capté porque habló un poco rápido, no le capté eso, entonces Es que esa es creo que la... eso es Vamos a ver. muy importante. Como corrección, pues, en el plano. Déjenme buscar acá. No les he subido la presentación todavía, pero espérenme que no es esta. Cuando yo defino esto lo hice en la clase anterior. Cuando yo defino el factor de escala, no está, perdón, es que está la presentación, no es la completa, falta una hoja. Pero bueno, mejor lo digo acá directamente. Ok, vuelvo a decir. El que sea rotacional acá no importa, es un campo vectorial, punto DDA. Esta integral se puede expresar como tres. Hay tres opciones. Una sería la integral del campo vectorial, que aquí es rotacional, pero puede ser cualquier otra cosa. Un vector normal, ustedes pueden escoger, por ejemplo, si escogen
y y z sería normal.x, normal x unitario. Y aquí es la proyección en x. O ustedes dicen, ok, lo puedo hacer el campo vectorial, punto normal, sería la de y, de x, de z, normal, punto y, e integro en la proyección. El dominio de integración, perdón, sería la proyección. Lo que dije, eso lo vi en la clase pasada. Ahora, ¿por qué tengo esa igualdad? No lo voy a repetir. Lo que sí dije ahorita, que sí vale la pena aclarar, es que pueden ustedes colocar unitarios los vectores o los pueden colocar sin ser unitarios. Porque al final de cuentas, la magnitud que quede dividiendo acá, porque recordemos que un vector unitario es el vector entre su magnitud. Entonces, esa magnitud que vaya a quedar dividiendo se va a eliminar. Entonces, directamente sé que puedo ponerlo normal, normal en el sentido que no es unitario. Ahora, ¿por qué tengo desigualdades? Eso lo vi en la clase anterior. Y tienen que haber visto el video si no estuvieron presentes. Claro, el factor de escala por sí mismo tiene definición que tiene que ser unitario. Pero cuando ya lo meto acá, no hace falta que sea unitario. No sé si a eso es lo que se refiere. Ahora, ¿por qué tengo la igualdad? Eso está en la clase anterior. Decía entonces que esta es la ecuación de la superficie, pero para yo tener el vector normal, es un vector normal a una superficie donde u sea constante y vean que no aparece u, no es que vamos a derivar acá y despejar. Yo defino una función u, de forma que cuando u sea cierta constante, se convierta en esta de acá. ¿Y cuáles son las opciones más simples? Bueno, yo puedo definir, por ejemplo, que sea así. Vean que esto es una función de tres variables. Tres variables independientes. Con la dependiente es una función de 4 variables en total que no podemos graficar. Visualmente no se puede. Puedo graficar una función de 2 variables independientes o de una. Pero aquí son 3 independientes, no se puede graficar. Pero si digo, por ejemplo, si u es una constante, bueno, yo digo que si u fuese 0, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, reemplazo u y la ecuación se convierte en ¿cuál? En esta. Lo puedo definir de otra forma, le puedo poner si u fuera 2 y tengo que arreglar ahí algo, pero si yo reemplazo la u por cierta constante bastante particular, debería quedarme esta expresión. De forma que diríamos que esta expresión es la ecuación de una superficie donde la u es constante, en este caso 0. El valor de la constante no importa. Pero entonces yo ahora puedo definir que ese vector normal es el gradiente de esa u, que es entonces, derivo con respecto de x, toda la expresión, me quedaría 1, x unitario. Ahora derivo todo esto con respecto de y, me quedaría 1 por y unitario. Derivo todo esto con respecto de z, me quedaría 1 por z unitario. Ahora, si yo lo quiero hacer unitario, que no hace falta, tendría que dividir entre la magnitud de ese vector. En este caso sería raíz de 3. Y veamos que en este caso es un vector con magnitud y dirección constante. Eso no siempre va a ocurrir. Pero lo de unitario no hace falta porque el raíz de 3, si lo ponen abajo, se cancela. Entonces, por eso menciono que lo pueden dejar sin ser unitario. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos 3 opciones aquí. Calcularlo usando cualquiera de las 3 y ya dije que voy a usar esta. Entonces,
tendría que hacer acá, es una integral doble sobre la proyección que le he llamado SZ, que es la proyección en el plano XY de la superficie. Escribo el rotacional, lo tengo por acá. Creo que la ventaja aquí que puedo cortar y pegar, creo que es más rápido. Bueno, pero no quedó donde quería. ¿Qué pasó? Creo que mejor lo hubiera copiado más rápido al final de cuentas. Ok, ahí. Ese es el rotacional. Tengo que hacer el producto punto con el vector normal, que no lo voy a colocar unitario. Escribo diferencial de X, diferencial de Y, y aquí iría el valor absoluto del vector, el producto punto del vector normal con el Z, que eso va a dar 1. Porque recordemos que el normal es este. Al hacer producto punto con Z, más aquí, perdón, eso va a dar 1. Hacemos el producto punto. Y esto va a quedar, como todas valen 1, entonces es básicamente hacer la suma o resta porque las componentes del normal todas valen 1. Quedaría entonces x z cuadrado más 2xyz menos y z cuadrado menos, aquí lo voy a poner, y z cuadrado menos x diferencial de x diferencial de y. Ya tengo mi integral doble. Y creo que no se elimina nada, ¿no? Estos se van a poder simplificar, es lo único. Se van a poder simplificar, de ahí creo que no hay nada más que se pueda eliminar. Entonces la integral van a quedar varios términos, eso la va a hacer más compleja porque son varios términos. Pero en este caso, vuelvo a decir, si es una integral con respecto a la variable x y y, debe quedar expresada en términos de una sola variable. Entonces, ¿qué uso para expresar la z, que es la que me queda sobrando, en términos de la x y y? Para expresar, así como la integral de línea, en mí integrando una variable en función de las otras, uso la ecuación de la curva en una de línea. Para expresar aquí una variable en función de las otras, uso la ecuación de la superficie, que sería la ecuación del plano. En este caso, tengo que despejar la z. Tengo que despejar la z. Que es la ecuación del plano. No la proyección, porque alguien me puede decir, bueno, tengo la proyección acá. Pero es que en la proyección z vale 0. Sí, eso nadie lo va a negar. Z vale 0 en la proyección. Pero no voy a usar z igual a 0 para reemplazar en la z, a menos que sí yo esté integrando o que esté comprobando el teorema de Stokes justamente en ese triángulo que está en el plano XY. Ahí sí, que por así decirlo, la superficie coincide con la proyección si lo que estoy comprobando es Stokes en esta área. Pero eso no es cierto. Entonces no es que voy a reemplazar z por 0. Entonces debo despejar z de acá y cambiarlo. ¿Qué falta agregar? El límite de la integral. Entonces si yo dibujo el dominio de integración, lo voy a cambiar un poquito acá. El dibujo no está a escala, ¿no? Pero es, aquí era 1, aquí era 1. Ustedes vean que ya tomé
o decidí que voy a integrar con respecto de x. Entonces, lo que hago es, al tomar x primero, tengo un pequeño rectángulo acá, y lo voy a mover entre x. Y claro, aquí, siempre a la izquierda, va a estar x igual 0. Siempre a la derecha va a estar la recta, que esa recta es x más y igual a 1, y que en este caso x sería 1 menos y. ¿Desde dónde a dónde integro en x? Desde x igual a 0 hasta x igual 1 menos y. Y en el caso de la variable y, que es la segunda variable de integración, pues como es la última variable de integración, los límites tienen que ser constantes. Que es, en este caso, desde 0 a 1, donde me queda encerrado esa región en Y. ¿Sí? Bueno, lo que falta, se lo voy a mandar resuelto, no en video, sino en papel, en una imagen, en un documento, porque tengo una reunión, me avisaron hace como una hora que tengo una reunión ahorita a las 6, entonces vamos a dejarlo hasta acá, porque quiero hablar un poquito de la actividad, pero antes de hablar de la actividad, quisiera ver si tienen alguna duda de lo que hemos hecho. Dígame. Sí, ingeniero. Mi pregunta era si yo decido, por ejemplo, en vez de tener que hacer ese factor de escala con el vector normal, solamente sacarle como las 3 proyecciones y hacer las 3 integrales dobles, ¿me lo Sí, aceptaría? O... sí. Aquí le sale casi igual porque las proyecciones son triángulos. Pero alguien va a decir, o pongan en contexto, tiene que hacer 3 de estas. Sí, Entonces, claro que de repente, si usted lo plantea, no le va a quedar tan extendido el integrando, de repente le va a quedar más corto, porque solo va a quedar una componente por el DDAX, la otra componente por el otro y así, pero tiene que hacer 3 dobles. sí, yo entiendo de que es más trabajo, pero es que al menos en la parte de visualizar lo del vector normal y eso es que O todavía como no lo quieran. tengo claro, pero... Ahora lo que pero pasa es, imagínese que la curva sea bien rara y que la proyección en el plano YZ usted no pueda sacar la ecuación. Usted ya no va a poder, o usted una ecuación que sea bien complicada y eso complique más la integral. Pero tienen esa opción también. claro, Lo del factor de escala es gracias. para no hacer 3 integrales en el caso de que el diferencial de área tenga 2 o 3 componentes. Si solo tiene una, la cosa es bien simple. Ok, ok, gracias. Para tomar esos límites siempre se toma la dirección que tenemos en el plano XY. No. Aquí ya no estamos utilizando el sentido de la curva. El sentido de la curva solo nos servía para definir el diferencial de área. Es decir, cuando es una integral que no es de línea, nosotros el orden de integración es en el sentido que la variable crezca. En todo caso, la x tengo que ir de izquierda a derecha, la y tengo que ir de abajo hacia arriba. Ya en una de línea, pues estoy amarrado porque tiene un sentido, pero si es una integral doble, integro en el sentido del crecimiento de la variable. Claro, lo que me falta es reemplazar la z aquí y hacer la integral doble a mano. Va a quedar ahí un poco largo, pero debería llegar a la misma respuesta que llegamos con la integral de línea. Bueno, corto la grabación.